El libro del Génesis nos presenta a Abraham su fe y obediencia en Dios. Escuchamos la primera lectura. Lectura del libro del Génesis. El Señor dijo a Abraham: deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como el Señor se lo había ordenado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. La palabra del Señor es recta, y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en ti. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. El apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, nos presenta la victoria de Cristo sobre la muerte, a la que debemos añadir nuestros propios sufrimientos. Escuchamos la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos eligió con su santo llamado, no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia, esa gracia que nos concedió en Cristo Jesús desde toda la eternidad y que ahora se ha revelado en la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo, porque Él destruyó la muerte e hizo brillar la vida incorruptible mediante la buena noticia. Palabra de Dios. San Mateo nos relata la transfiguración de Jesús. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Desde la nube resplandeciente se oyó la voz del Padre: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús.
Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que desde la nube decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo. El segundo domingo de Cuaresma, la Iglesia nos presenta este momento de la vida de Jesús que se llama la transfiguración. ¿Cómo se llama? Es el único momento en el Evangelio en el que Jesús aparece con su gloria de resucitado. Esto acontece, según la tradición, no lo dice el Evangelio, en el monte Tabor. Jesús lleva a Pedro, a Santiago y a Juan, que son sus primeros amigos, aquellos sobre los que va a apoyar el colegio apostólico, el grupo de los 12. Y allí, en presencia de ellos, cambia su figura humana en una figura celestial. Su rostro se vuelve resplandeciente como el sol, dice el Evangelio. Y junto con él aparecen en esta visión que tienen Pedro, Santiago y Juan, Elías y Moisés. Elías representa a los profetas y Moisés la ley. Con esto Jesús también quiere corroborar que no ha venido a abolir el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, sino a darle plenitud. Todo lo que hace Jesús tiene un sentido pedagógico. No se transfigura porque sí. Y por eso es importante que veamos en el Evangelio el contexto. Dice San Mateo que al llegar a la región de Cesarea de Filipo, eso es en el capítulo 16, el capítulo anterior del Evangelio de Mateo, Jesús preguntó a los discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que soy? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué dice la gente acerca del Hijo del Hombre? ¿Quién dicen ustedes que soy? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer en la Cuaresma. ¿Quién es Jesús para mí? Porque yo puedo saber mucho de la Biblia, de la palabra de Dios, pero ¿quién es Jesús para mí? ¿Un amigo? ¿Alguien a quien le pido cosas? ¿Una presencia? Santa Teresa, que fue una de las místicas más grandes de la historia de la Iglesia, con frecuencia hablaba de Jesús, de esta presencia. Español del siglo XVI, estaba cabe mí, junto a mí, lo sentía presente. Bueno, nosotros no tenemos esas experiencias místicas, pero Él está en el sagrario, está casi siempre solo, porque nosotros estamos ocupados en nuestras cosas. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y a continuación, dice el Evangelio, desde aquel día, después de haber hecho surgir en la
en la boca de Pedro su profesión de fe: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice el Evangelio, desde aquel día Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes, de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Palabra de Dios. Pedro, cuando escucha esto, le va a decir: Señor, yo no voy a permitir jamás esto. Y Pedro recibirá de Jesús la reprensión más dura de su vida. Le va a decir, traducido al latín: vade retro Satanás, va detrás de mí Satanás, porque tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres. Fíjense ustedes que esta frase la usan los exorcistas. Aléjate de mí, Satanás, va detrás de mí, obedéceme. Es importante tener en cuenta este contexto porque, como dirá San Pablo, el escándalo de la cruz alejará a los discípulos, porque junto a la cruz de Jesús no estaban los apóstoles, habían huido todos, menos Juan y su madre, que lo acompañaron hasta el final. Eso es importante porque también nos va a pasar como a Pedro en ese éxtasis, en esa visión extraordinaria de Jesús resucitado, le va a decir: Señor, qué bien que estamos aquí, están en la punta de la montaña. Voy a hacer 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, y yo me voy a quedar aquí. No quiero bajar de aquí, no quiero volver a la realidad, no quiero experimentar de nuevo el escándalo de tu cruz y de mi cruz. Ahí está la cuestión. Si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme, porque los momentos de Tabor en nuestra vida personal son muy pocos. La mayor parte de nuestra vida es experiencia de la cruz. ¿Y cómo podemos hacer entonces para vivir esta Cuaresma? Escuchar de nuevo esta pregunta de Jesús a los apóstoles: ¿quién dicen ustedes que soy? ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué lugar ocupo en tu vida? ¿Qué lugar ocupo en tu vida? Y podemos hacer muchas elucubraciones, muchos discursos. Ah, Señor, tú eres el centro de mi vida. ¿Será? ¿Será? ¿O hay diversos centros más o menos importantes? Los griegos, que fueron los que inventaron el teatro, había entre los actores un comodín, como le decimos cuando se juegan las cartas, el mono. Ellos le llamaban en griego el deus ex machina. Cuando la obra teatral no funcionaba o faltaba algo importante o el argumento estaba en una situación incómoda, aparecía este deus ex machina, este personaje que solucionaba el problema. Y muchas veces Dios en nuestra vida es eso, algo mágico que traemos a nuestra realidad cuando lo necesitamos, pero en nuestra vida cotidiana Dios está ausente con mucha frecuencia. Por eso lo más importante me parece, por eso he traído aquí las obras de misericordia que nos propone la Cuaresma, que es la mejor manera de tocar a Cristo en los hermanos que sufren, porque vuelvo a repetir, con mucha frecuencia podemos hacer, con mucha facilidad podemos hacer discursos, elucubraciones, decir que Jesús está en el centro de mi vida, pero en realidad no es así. Les leo rápidamente las obras de misericordia corporal
dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar al preso, enterrar a los difuntos. Las obras de misericordia espiritual son enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que no necesita, corregir al que se equivoca, consolar al que está triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, perdonar a las ofensas, rezar a Dios por los vivos y por los muertos. La idea sería entonces, el propósito de la Cuaresma, tocar a Jesús en los hermanos que son una llaga viviente del Señor. Allí donde hay sufrimiento, allí está Jesús. Probemos a practicar estas obras de caridad, de tratar de descubrir a Jesús, no solamente en nuestra oración, que tendría que ser más intensa, sino en los hermanos que nos necesitan. Que así sea.